¿Sabías que las emociones pueden ser tu aliado o tu enemigo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Castillo, soy pastor, docente y estudiante de psicología. Empezamos una serie llamada Emociones que salvan o matan. Hoy hablaremos sobre la ira o el enojo. Cuando escuchas la palabra emoción o emociones, ¿qué imagen o qué imágenes se te vienen a la mente? Piensa por un momento. Casi siempre cuando hablamos de emociones, a nuestra mente llegan imágenes como de euforia, alegría, una boda, novios, pero las emociones son mucho más que ello. De hecho, se dice o se cree que hay más de 150 emociones y se dividen en emociones secundarias y en emociones primarias. Las emociones primarias son 6 y dentro de esas 6 emociones primarias que vamos a estar hablando, hoy hablaremos sobre una que ya la mencionamos y es el enojo, la ira. ¿Qué es la ira? La ira o el enojo es un estado emocional y puede ir desde una leve molestia hasta una ira muy intensa. ¿Te gustaría tener herramientas o formas de controlar, de gestionar la ira o el enojo? A continuación te mostraré 3 elementos que pueden ayudarte, que pueden servirte para gestionar la ira o el enojo. El primero es, en lo posible, evita responder agresivamente hacia ti mismo o hacia otros, porque en ocasiones el enojo es con nosotros mismos o la ira, o lo expresamos o lo reflejamos hacia el otro. Número 2, procura relajarte un poco. Toma aire, espera unos segundos y luego arroja o bota el aire. Poco a poco lo vas logrando. Y tercero, analiza futuras consecuencias de no controlar tu enojo. En teoría, todo eso es muy bueno, pero el problema llega a la hora de la práctica. Para ello te contaré una historia personal, pero más adelante te mostraré 3 elementos o 3 pasos desde la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto al enojo y qué herramientas nos dan para gestionar el enojo? Hace algunos días yo había hablado sobre el tema del control, del manejo de la ira. Sin embargo, ese día, esa noche, fue la noche de prueba. Estaba en la parte trasera de mi casa cuando de pronto escucho a 2 personas muy queridas, muy allegadas, que habían iniciado una discusión demasiado fuerte. Cuando me acerco en el afán de tratar de controlarlo, de apaciguar el ambiente, termino igual que ellos gritando. De pronto me acordé de lo que había dicho, aquello de lo que he hablado, cómo manejar, cómo gestionar la ira. En ese momento dejé que pasaran unos segundos, tomé la mascota, la saqué de la casa, me fui caminando y pensaba, ¿de qué sirve dar ejercicios teóricos si en la práctica la cosa es totalmente distinta, totalmente diferente? Miré el perro y nuevamente lo traje hacia mi casa. Entramos y el ambiente todavía estaba un poco tenso y yo me preocupé muchísimo. Intenté hablar con una de las partes, pero estaba todavía muy enojada, muy molesta y me dijo, ahora no quiero hablar con nadie. Traté de insistir y me dijo, ¿puedes respetar mi espacio? Entonces salí y me puse a trabajar por un momento en el computador, esperando que las cosas se calmaran un poco. Cuando yo vi que podía entrar, toqué la puerta y la persona me dijo, puedes entrar. Me acerqué, no le juzgué, le escuché y le conté mis propias experiencias sobre el enojo. Y le dije que cuando uno se enojaba, algo que ocurría, si uno no se tranquilizaba, era que la mente se quedaba como en blanco. Y no le importaba a uno hacer lo que fuera. Por eso uno ve muchas situaciones donde en esos momentos de calor intenso, de ira y de enojo, a la gente le importa, disculpe la palabra, un pepino, lo que pase. Sencillamente actúa, como se diría vulgarmente, sin mente. La mente se ha bloqueado. Entonces en ese momento
con casi lágrimas en los ojos, le miré y le dije que era muy importante que cuando llegaran esos momentos, que no viera el enojo como algo malo, porque el enojo hace parte de nuestras emociones y el enojo sirve para defendernos cuando nos sentimos atacados o cuando sentimos que hay una injusticia. La persona en ese momento empezó a cambiar y luego le dije, es en esos momentos donde uno puede tomar aire, donde uno puede respirar y las cosas pueden ser diferentes. Esa persona lloró un rato, me acerqué, pero ya vi que se quedó más tranquila. Finalmente salí y fui a la otra parte que también había estado muy alterada. Le escuché, hicimos el mismo ejercicio sin que se diera cuenta y finalmente se calmó. Al día siguiente las cosas fueron diferentes. Y es una forma de colocar en práctica para que el enojo sea nuestro aliado. Concluimos lo siguiente: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, y eso nos sirvió para mejorar nuestra relación con aquellos seres queridos. Otra pregunta que puede surgir podría ser la siguiente: ¿puede la Biblia ayudarnos a gestionar la ira o el enojo? En la Biblia se enfatiza la importancia del dominio propio. Saber controlarse, saber dominar, saber manejar. El enojo no es malo, no es pecado. Creo que ya lo había dicho anteriormente. Y un caso de enojo muy fuerte lo presenta Jesús cuando observa que el templo lo han convertido en una casa de negocio, en un mercado, en venta y compra de cosas. Dice el texto bíblico que Jesús arrojó de las mesas todo lo que ellos tenían. Pero el propósito de ese enojo de Jesús, algunos hablan de ira santa, pero realmente no es ira, es enojo como el de cualquier persona. No fue con la intención de dañar, sino con la intención de mostrar la injusticia que se estaba cometiendo al convertir la casa de Dios en un negocio. Pero Santiago, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, nos arroja unos elementos que son muy importantes para lograr gestionar el enojo. Pero no te vayas, quédate atento, atenta, porque te voy a mostrar algunos principios que nos van a ayudar a gestionar el enojo y la ira. Santiago 1:19 dice lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en ese solo pedacito, en esa sección, uno observa tres elementos que son muy importantes. Estos todavía no son los principios, son tres elementos, y en la Biblia puedes encontrar muchos más elementos para lograr manejar o lograr gestionar la ira o el enojo. Esos tres elementos que hay es: primero, oye, escucha atentamente, presta atención a lo que está ocurriendo. En ocasiones las personas no solamente hablan verbalmente, sino que también lo hacen a través de sus gestos. Y eso es oír. Escucha atentamente porque te está insultando, escucha atentamente porque está enojado, porque está molesto. Y lo segundo que dice Santiago: tardo para hablar. Antes de decir cosas, frena la lengua, cálmate por un momento. Cuando alguien se te atraviesa en la vida y no te deja pasar, cuando alguien hace algo imprudente, cuando en tu casa dicen cosas que no te agradan, calla, guarda silencio. Y en ese momento estás tomando esa respiración sin darte cuenta que necesitamos para que el cerebro se oxigene. Y Santiago dice algo muy importante: tardo para reaccionar. Puede que el daño que te hayan hecho sea muy grande, pero es mucho más importante que la reacción tuya no vaya a generar un daño más grande. Vamos entonces con el primer principio. Es muy importante para gestionar el manejo adecuado de la ira. Proverbios 29:11 dice lo siguiente: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Y Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice:
la blanda respuesta aplaca la ira. La respuesta amable calma la ira. En este principio, para gestionar el enojo, podemos encontrar dos herramientas, dos cosas que en la práctica nos van a ayudar a que este primer principio, que tiene que ver con el manejo adecuado de la ira, nos sirva para que se convierta en una realidad. La primera herramienta práctica es no dar rienda suelta a la ira, dominarla, esperar, aguantarse, tranquilizarse. ¿Estás molesto, molesta, enojado? Tranquilo, no respondas. La injusticia es muy grande, no te aceleres. Relájate un poco. Entonces, no des rienda suelta. ¿Quieres decir? ¿Quieres insultar? ¿Quieres responder de una forma agresiva? Aguárdate un momento, espera un momento, domina el enojo, calma la ira, contrólala. Tú tienes el control, conviértela en tu aliada. No permitas que sea tu enemiga. La segunda herramienta práctica es responder amablemente, responder amablemente. Disminuye el tono, baja la agresividad. No digas nada y vas a ver cómo tu oponente, al no encontrar una misma reacción, probablemente se calme. Si no se calma, recuerda, la mansa respuesta aplaca la ira. Es cuestión de práctica, es cuestión de dominio, es cuestión de control. No reacciones, no pagues con la misma moneda. Hay un relato de Jesús cuando un hombre golpeó su cara. Parece que literalmente le metió un puño. Jesús, y yo me imagino la escena, el hombre lo golpea. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo si alguien nos golpeara? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo si alguien nos insultara? En mi caso, si yo veo que no es muy grande, seguramente yo respondería a los golpes o le diría palabras. Pero la reacción de Jesús fue la siguiente. Le pregunta al hombre amablemente, ¿y tú ahora por qué me golpeas? Esto dejó totalmente desarmado al tipo porque Jesús tuvo el control sobre la ira y logró evitar que pasara algo más grave. Vamos entonces con el segundo principio. El segundo principio tiene que ver con salir del círculo vicioso. Recordemos el primer principio, la blanda respuesta aplaca la ira. La forma en cómo respondamos nos va a dar el control. El segundo principio, salir del círculo vicioso del enojo. En el Salmo capítulo 37, versículo 8, dice, deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna a hacer lo malo. Despojarse de la ira, no la tomes más. Claro, el enojo está ahí, pero no lo tomes para vengarte, para hacer algo contrario a calmarte, a relajarte. Y muchas veces nosotros estamos constantemente en esa calma, enojo, calma, ira, y estamos pidiendo perdón, nos enojamos, hacemos mucho daño, pedimos perdón, nos arrepentimos, volvemos y tomamos el enojo como si fuera un elemento de nuestra propiedad, no para convertirlo en nuestro aliado, sino para convertirlo en nuestro enemigo y en una causa de venganza o de retaliación. No es un acto defensivo, sino que ya se convierte en un acto de agresividad. Y vamos con el tercer principio, de acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 26. No permitas, no dejes que el enojo se prolongue, porque el enojo prolongado se convierte en un enojo dañino para el cuerpo. Así es de que en este principio, no es que tan pronto se discuta o se pelea con alguien, ya tenga que ir uno inmediatamente donde la otra persona a pedirle disculpas, a decirle que tranquilo, que tranquila, que no pase nada, reconciliémonos ya. Hay que esperar que la persona se calme,
Cuando dice que no esperes que el sol se ponga sobre tu enojo, no es que te enojaste a las 4 de la tarde y a las 6 o a las 12 de la noche ya tienes que haber solucionado. Creo que lo peor que uno puede hacer cuando una persona está muy molesta, muy enojada, es ir inmediatamente y pedirle disculpa o perdón, porque puede sonar a algo muy agresivo. Hay que darle tiempo a la otra persona que se vuelva a recuperar, que vuelva a tener una mente más despejada, para que en el momento oportuno te puedas acercar, puedas llegar y que se pueda llegar a esa reconciliación. Algunas personas duran 1 día, 2 días, 3 días sumamente enojados. Busca la forma de acercarte, busca la forma de que la reconciliación sea una reconciliación clara, una reconciliación que le permita al otro saber que es de verdad y que no va a volver a ocurrir. A continuación, vamos a ver o miramos cómo el texto bíblico hace énfasis en esto, en el tema de no permitir que pase mucho tiempo. ¿Te gustaría convertir a tu enojo o a tu ira en tu aliado o en lugar de tu enemigo? Voy a repetirte esos 3 principios, pero esos 3 principios no son una talla X. Cada persona tiene una forma diferente de responder, de reaccionar en esos momentos de enojo, en esos momentos de ira. Pero estos 3 principios no tienen un orden, se pueden aplicar en cualquier orden. Estoy seguro que harán que el enojo se convierta en un aliado en lugar de un enemigo. ¿Cuáles son esos 3 principios? El primero tiene que ver con actuar sin la misma agresividad que el ofensor. La blanda respuesta aplaca la ira. El que domina su ira tiene una ventaja grande sobre su oponente. Entonces, número 1, actúa sin la misma agresividad que el otro. Actúa sin la misma agresividad que el otro. Segundo principio, salir del círculo vicioso. Empezar a buscar la forma de no estar constantemente enojado, de que todo te enoje, de que todo te fastidia. Entonces te enojas, te alegras, y se convierte ya como en una forma de vida. Creo que si ya es constante y hay un círculo vicioso de enojo y reconciliación, es importante buscar ayuda. Ya sería ayuda de un profesional o determinar romper con ese círculo vicioso. Y el tercer principio, no dejes que el enojo se prolongue. Busca la forma, la manera de que llegue ese momento oportuno en el cual puedas llegar a reconciliarte con el ofensor. Espero que estos 3 principios y todo lo que hoy hablé te haya servido y puedas llevarlo de la teoría a la práctica, porque estoy seguro que si lo conviertes en una realidad, si lo practicas, si lo trabajas, si eres constante, vas a lograr convertir al enojo en tu aliado en lugar de tu enemigo. Y probablemente ahí se cumpla esa palabra que dice que a los que aman a Dios, en lugar de enojarse, esas son cursillas mías, que a todos los que aman a Dios, en lugar de enojarse, todo lo que haga le ayuda y le sirve para bien, porque puso en práctica la palabra de Dios. Así es de que vas a ver cómo muchas cosas van a cambiar, vas a ver cómo muchas cosas son transformadas, porque lo que está en la palabra, cuando se coloca en práctica, nos convierte en personas de gran bendición. La próxima semana continuaremos con la serie Emociones que salvan o matan, y para ello estaremos hablando sobre el miedo.